Ándale, Pedro Manuel, porque vamos retardados. Ya me cansé. Ya te cansaste como el procurador. Ay, amigos y amigas, miren, yo en este momento estoy leyendo estos libros, estas biografías del poder, en donde habla de diferentes personajes de la política y la historia de nuestro país. Pedro Manuel, ¿qué tienes ahí? Pues nada más estos. Pues tiene dos libros del narcotráfico, pero luego, ahorita en esta caminata, me encuentro a este. ¿Quién sabe quién será? Es un anónimo. Resulta que aquí dice narcotráfico, corrupción y estados. De eso precisamente es lo que vamos a hablar el día de hoy para todos ustedes. De los narcopolíticos, de la narcopolítica en nuestro país. Soy Edna Lorena Fuerte y les presento Dichos y Hechos. Y ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena Fuerte, trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad. Edna Lorena Fuerte es una mujer con temple, ella se habla derecho en un diálogo abierto, es fuerte y de palabra consistente, ella sí se compromete por ti. Edna Lorena Fuerte, más cerca de la gente, frente a la adversidad nunca se detendrá, se siente que es honesta y diferente, comprometida contigo, no le teme un desafío jamás. Edna Lorena Fuerte. Soy Edna Lorena Fuerte y les presento Dichos y Hechos. Amigos y amigas, ¿qué les puedo yo decir que ustedes ya no sepan acerca de los acontecimientos de Guerrero y de lo que está pasando en el país? Están sucediendo situaciones que ponen al descubierto algo que regularmente usted y yo ya sabíamos y que como ciudadanos en no pocas ocasiones fuimos cómplices. No sé quién es, nos viene siguiendo desde hace rato, pero el hecho es de que trae un libro que se llama Narcotráfico, Corrupción y Estados. Les dije hace ratito que vamos a hablar precisamente de lo que es la narcopolítica, de lo que está sucediendo y hacia dónde nos va a llevar. Va una reseña con este próximo video para ustedes que nos lo proporciona una colaboración de Estados Unidos, Hispan TV, para que entendamos el contexto de este tema que no es de hoy, sino de hace mucho tiempo atrás. Vamos a verlo. Miguel de la Madrid, del PRI, presidente mexicano entre el 82 y el 88, fue el primer mandatario que coqueteó con el dinero de dudosa procedencia de esos nuevos empresarios mexicanos. A través del Banco Anáhuac, el lavado de dinero fluía a raudales. Era dinero para hacer negocios con el que la crema innata del yestet político continuaría la gran obra del desarrollo de México modernizador. Ese neoliberalismo narco logró impulsar la transformación del país. En 1988, otro priista, Carlos Salinas de Gortari, gana la presidencia en unas elecciones no reconocidas por ninguno de los candidatos de la oposición. Su sexenio estuvo marcado por un gran número de privatizaciones de empresas públicas que pasaron a manos privadas de personajes bastante opacos. Desde el primer día del mandato de Salinas saltaron las acusaciones de connivencia con el narcotráfico, causando enfrentamientos dentro de su partido y distanciándole del jefe de campaña y candidato a sucederle, Luis Donaldo Colosio. Colosio caería asesinado durante un mitin de campaña en Lomas de Taurinas, Tijuana. Ernesto Zedillo fue nombrado candidato y accedió a la residencia presidencial de Los Pinos en 1994. Las sombras del narco también le acompañaron durante su mandato. Se abrieron nuevas rutas de tráfico y no hubo muchos golpes contra los capos. Los índices de violencia se redujeron como consecuencia, según diversas fuentes, de un pacto entre el Estado y los cárteles.
La masacre de Acteal, cometida en 1997 por narcoparamilitares contra indígenas tzotzíles en Chiapas, dejó 45 muertos y sembró la duda de la participación del Estado y la implicación de Zedillo. Tras 75 años gobernando, el Partido Revolucionario Institucional pierde el poder a manos del PAN y Vicente Fox asume el cargo. Entre sus promesas estaba resolver el caso de las miles de mujeres asesinadas en Ciudad Juárez, algo que jamás cumplió debido a que, presuntamente, varias personalidades implicadas en los crímenes pertenecían al club Los Amigos de Fox y habían sido ellos quienes directamente le pusieron en la silla presidencial. En su presidencia, el auge narco detonó su expansión territorial a nivel federal. Ahora Fox, hombre de negocios, defiende la legalización de la marihuana como primer paso. A Fox le sucedió su copartidario Felipe Calderón, que nada más llegar al cargo declaró una guerra frontal contra el narcotráfico y detuvo a un buen número de capos, aunque no fue tan contundente con la opacidad de los capitales y el lavado de dinero. Durante su mandato, 70.000 mexicanos cayeron muertos a manos de los cárteles y la policía corrupta. La guerra del narco se demostró poco efectiva para derrotar este flagelo, pero sí muy beneficiosa como negocio. Hace un año el poder político ha regresado a manos del PRI con Enrique Peña Nieto y el televisivo presidente ha declarado que combatirá a los narcos, pero sobre todo protegerá a los mexicanos. Sin embargo, no ha dicho mucho de las luchas contra el lavado de dinero y la estructura financiera de los cárteles mexicanos. Casualmente, en febrero de este año, Monex, una de las empresas que financió su campaña, se libró de las sanciones que pendían sobre ella por lavado de dinero. Fuera por miedo a las represalias, por temor a las balas o por debilidad ante el dinero fácil, lo cierto es que la institucionalidad mexicana, desde sus más altas esferas, ha sucumbido ante la amenaza e incluso ha pactado y ha sido cómplice consciente de los narcos, a quienes, en teoría y oficialmente, debería combatir. Bueno, amigos y amigas, acabamos de ver una reseña desde el periodo de Miguel de la Madrid hasta prácticamente el primer año de Enrique Peña Nieto en la relación entre los políticos a gran nivel y el narcotráfico. Y a raíz de esto y de todo lo que está sucediendo en el país y de un artículo que un buen amigo publica en el Diario de Juárez hace unos días, llamado Narcopolítica, y viendo la importancia de analizar el tema y de desmenuzarlo para que usted se forme su propio juicio y procedamos en consecuencia, si hay que proceder de alguna manera. Pues me permití invitar, como en otras ocasiones, a un excelente periodista, una gente que se ha caracterizado siempre, pero más en los últimos tiempos por su objetividad y sobre todo su propuesta. Nuestro buen amigo Paco Ortiz Bello. ¿Cómo estás, Paco? Edna, ¿qué tal? Gracias, como siempre, con el gusto de estar en tus programas. Pues Paco, pues muchas gracias por acompañarnos. Tú eres articulista del Diario de Juárez. Así es. Por cierto, les mandamos un saludo a la gente del diario, a don Osvaldo, a Pedro Torres, a Noé, a Raúl, Rocío, a todos. Por Paco. Sí, recientemente presentaron de manera formal la fusión, la alianza estratégica que hace el Diario de Juárez con el New York Times, un evento muy padre, muy bonito, pero más allá del éxito periodístico, que ya de por sí lo es para el medio en sí, yo creo que es una situación muy positiva para la ciudad. Claro. Juárez va de alguna manera a posicionarse en el mundo a través de las páginas del New York Times. Bueno, eso está muy interesante porque siempre se ha comentado que, y con altas y bajas, que en los medios de comunicación no hay la apertura suficiente. Yo creo que el diario ha dado muestras de que diferentes plumas escriben diferentes pensamientos, unos a favor, otros en contra del sistema, pero todos con la idea de darle a la gente una opción. Un panorama, ¿no? Y de eso vamos a hablar hoy, Paco, porque mira, a mí me interesó mucho el artículo, aquí está, salió el día 9 de noviembre. El domingo 9. Sí. El domingo 9 de noviembre, a propósito de los acontecimientos que están pasando en el país, muy particularmente en Guerrero. Y me interesó mucho ver el desglose que haces y el que pones en evidencia de que lo que está saliendo ahorita a la luz, el PUS, pues ahí estaba ya.
O sea, Y, no, ya alguien lo había dicho. y ya alguien lo había dicho, o sea, no es que se esté inventando el hilo negro, no es que esto surgió ayer, por ahí dicen que incluso la vinculación del narcotráfico con los presidentes de México viene incluso desde Abelardo Rodríguez, por ahí de los 30, de los años 30, se empieza a mencionar algunas cosas. En la reseña que vimos, bueno, obviamente se habla de Miguel de la Madrid para acá, porque fue como un parteaguas en donde ya no éramos un país en donde exportábamos o era para pasar droga, sino que ya se empezó a incrustar, a quedar aquí. A ver, Paco, platícanos un poquito. Mira, yo primero me gustaría iniciar señalando que en el caso particular, mi tema o la especialidad a la que me dedico en cuanto al análisis, pues es la política. Sí. Es lo que manejamos en el diario. De repente cosas económicas o sociales que tienen que ver con la política. Claro. Y creo que la mejor muestra de cómo ha ido creciendo este cáncer de la narcopolítica es que un analista político termine hablando de narcopolítica. Fíjate nada más, sí, es cierto. Analizan, porque ahora ya no se puede separar una cosa de otra. Es decir, cuando analizas la política... Va a ser una subespecialidad. Qué increíble. El análisis de la narcopolítica. Y como bien señalas, efectivamente hay antecedentes incluso más remotos de relaciones Victoriano Huerta. Sí, bueno, sí. Con narcotraficantes, pero en lo individual, en lo particular, como casos muy aislados, como situaciones, digamos, de excepción. No como una estructura, dijéramos, institucionalizada. Por eso mencioné a Abelardo Rodríguez, porque después del rollo ahí ya posrevolucionario y todo eso. Y ¿no? yo tomo como punto de partida el asesinato de Manuel Buendía en mayo del 84. Cuando Miguel de la Madrid era presidente de la República. Porque es el primer evento público. Perdón, Manuel Bartlett, exgobernador de Puebla y hoy senador por el PT, era secretario de Gobernación. Sí, perdón. Manuel Bartlett era el jefe directo de José Antonio Zorrilla, que es la persona que finalmente pagó los platos rotos por el asesinato de Manuel Buendía. Pero es el primer evento público en donde el narcotráfico hace presencia y deja un mensaje. Es la primera ejecución en donde el narcotráfico deja claramente su huella y su señal, enviando un mensaje de poder hacia la política, hacia la sociedad y desde dentro de la política, ¿verdad? Claro. Para la gente que no está muy ubicada en Manuel Buendía, resúmenos rapidito. Un articulista excelente, de una trayectoria impecable, un hombre recio, duro, firme en sus señalamientos en las columnas, sobre todo considerando la época en la que vivía. Sí, una época cerrada totalmente. Estamos hablando de los 80s, en donde ir contra el régimen... Qué esperanza que estuviéramos tú y yo aquí. No, nada, olvídate, no se podría. Entonces, él tenía una columna diaria en los principales periódicos, no solamente en uno. Y días antes empieza a buscar con insistencia al presidente Miguel de la Madrid precisamente, porque había escrito él ya en su columna que tenía datos que comprobaban el vínculo de funcionarios muy cercanos a Miguel de la Madrid con el narcotráfico. Entonces, en lugar de publicarlos, porque en ese entonces hubiera sido suicida hacerlo, como de todas maneras lo fue después. Sí, pues quería decírselo. Estaba buscando con insistencia al presidente una entrevista con él para informarle, para entregarle la información que él tenía y que comprobaba estos vínculos del narcotráfico con funcionarios cercanos, y es cuando sucede que lo asesinan saliendo de su oficina en el centro de la República y lo mata gente bajo las órdenes de José Antonio Zorrilla, el entonces director federal de seguridad. ¿Cómo entra el narco aquí? Porque pues nada más era una información, la información debe de haber estado muy fuerte. Claro, pues el narco entra porque precisamente el vínculo que existía entre José Antonio Zorrilla, que es lo que se comprobó, no quiere decir que hasta ahí haya quedado, simplemente fue lo único que se pudo comprobar. Es el que queda vinculado como el autor intelectual, el que manda a matar a Buendía por instrucciones del narcotráfico, es decir, para evitar que el escándalo de las relaciones que tenían con funcionarios del gobierno de Miguel de la Madrid salieran a la luz pública. Y estamos hablando de que en ese momento el más fuerte cartel pues sea el cartel de Juárez. Totalmente. Sí, y que de ahí también se desprende una serie de convenios
con los gringos, con la CIA, para hacer movimientos de armas a Centroamérica. O sea, nada es casualidad, y acá los de enfrente, ¿verdad?, los primos que les llamamos, pues obviamente están enterados de todo esto. Y obviamente están enterados de los movimientos que hace uno y otro. Con la ¿cierto? diferencia de que ellos tienen canales institucionales para negociar determinadas cosas, incluso no solamente con delincuentes o con narcotraficantes, sino con grupos guerrilleros en todo el mundo, ¿verdad? Bueno, aquí tratan de hacer eso y se va yendo de las manos, Paco. Totalmente, por eso marco ese parteaguas. Sí, por eso está interesante decir que los norteamericanos lo hacen, y lo hacen, claro, eso es sabido. Aquí el punto fundamental es lo que tú dices, lo institucionalizan. Para Acá, mantenerlo siempre bajo para control. mantenerlo bajo control, Claro. ¿verdad? Entre comillas o como subrayado, como usted quiera. Pero acá en México se trata de hacer eso y se les sale de las manos. Totalmente. ¿Por qué se les sale de las manos? Porque luego vemos que llega Salinas, el cuestionamiento al hermano, el cártel del Golfo, en fin, se vienen concatenando una serie de elementos en los siguientes sexenios. Con Zedillo, pues igual se hablaba incluso de que el papá de Zedillo andaba por ahí metido, creo que el suegro de Zedillo, y bueno, a ver, Paco. Yo creo que el asunto con el régimen priista se mantiene, como dices tú, subrayado, bajo control durante buena parte de su gestión. El asunto se descompone cuando entra el PAN al gobierno federal. 2000. En el 2000. Bajo control es, mátense allá afuera, sigan caminando, esta es tu área, esta es mi área, lo que usted y yo sabemos, ¿eh? ¿Sí? Y el PAN deja suelto ese punto. Ni el PAN en el gobierno federal, ni entra a negociar con los narcos, porque tampoco tiene la estructura para hacerlo. Pero Fox no negoció con el Chapo. No. Bueno, no hay antecedentes o nada que pueda señalar que así fue. La fuga del Chapo coincidió, y yo creo que es una coyuntura que aprovecha muy bien el Chapo. La llegada del PAN significó muchas cosas. Primero, el relajamiento de la seguridad nacional como la venía manejando el PRI. Sí. Recordemos que Vicente Fox deshace el CISEN. Sí. Y era la fuente de información más grande que tenía el gobierno federal. Y un gobierno federal sin información oportuna, a fondo y detallada de lo que sucede en el país, pues es un gobierno sin posibilidades de actuar en nada. En nada. Y pone en riesgo al Estado. A la seguridad. Exacto. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí. El Chapo yo creo que aprovecha muy bien esa coyuntura, en ese relajamiento del control. Recordemos que Vicente Fox se dedicó a todo menos a gobernar. Sí. Hablando de gobierno como estadista, ¿verdad? Correcto. Para mí fue un gerente de la República. Pues sí, un mal gerente, ¿verdad? Pero bueno. Que se aplicó a la cuestión económica. Algunas cosas, sí. Pero no a la política. Correcto. Ni a las cuestiones de seguridad. Y de ser el narco el que compraba a jueces o a presidentes municipales o a los niveles bajos de mandos. Sí, acá gobierno. Por acá. O sea, por acá hacemos la sopa, como dicen ahí en el arreglo, el acuerdo. De ese punto, de ese nivel, pasó a ser el que era el gobierno. El jefe. Colocó a miembros activos del narco, primero pues en puestos de policías, de jefes de policía, luego en regidores en los ayuntamientos, y luego de diputados, y luego le fueron subiendo el nivel. Gobernadores. Y el caso más vivo que tenemos recientemente, que lo pongo en el artículo, es el de Michoacán, en donde el presidente, en ese entonces presidente Felipe Calderón, decide dar un golpe fuerte, detuvo a más de 40 alcaldes y diputados y autoridades de diferentes niveles por estar vinculados con el narcotráfico. Pero el sistema judicial le da un revés muy duro al presidente, sí. Los exonera a todos, sí. A todos. Lo que no contaban era con que el vínculo del narco llegaba precisamente hasta la autoridad judicial, ¿verdad? Claro. Hoy varios de esos jueces están siendo evaluados o juzgados, digamos, por el Consejo de la Judicatura, porque muchos de ellos actuaron fuera de sus atribuciones. Y bueno, eso quizá nosotros como ciudadanos lo hemos comentado varias ocasiones, pues lo vimos, ¿no? Era como, pues aquí el vecino, pues como que
quién sabe dónde trabaja, pero picha las caguamas, ¿no? Esa es la realidad. Hace ¿no? las carnitas asadas el fin de semana. Y pues ahí déjalo, hasta que nos pega a nosotros, que nos ha pegado mucho en los últimos años aquí en Juárez, pero ya no es Juárez, o sea, es todo el país. Y todo el país estaba así incluso antes de que llegara Calderón. Aquí lo interesante es que a Calderón le empiezan a saltar pus. Y el otro también es como cuando tiene una espinilla, ahí está, y usted le aplasta, pues más sale. Pues sale. El problema con Calderón fue precisamente ese, no que haya estado mal en el diagnóstico que hizo. Existe. Lo sacó a la luz. Correcto. El cómo. Y mueve el avispero, ¿verdad? Correcto. Y entonces pues, salen todas las avispas y no iba preparado para que no lo picaran. Sí. ¿Ahora qué está pasando? ¿Por qué ahora sí y antes no? Es que dentro de todo esto, entendiendo que todo esto sucede, que hay autoridades de todos los niveles y pues infiltradas ahí, todo esto, me suena raro que ahorita esté pasando todo esto. Por un lado, todo el movimiento que es legítimo de mucha gente que ya estamos cansados de muchas cosas en todo el país. Pero por otro lado, así como que un pandero se mueve por ahí. Y por otro lado, ¿verdad? Pues siguen pasando cosas económicas, ¿no? Claro. O sea, como que, de acuerdo a la dictadura perfecta, es la caja china, ¿no? Distrae a la gente en otra cosa para yo hacer por acá mi asunto. De acuerdo a algunos otros, conformar en la ciudadanía un estado de shock, de tal manera que, como nos pasó en Juárez, que estés tan preocupado por tu seguridad y tan temeroso de lo que puede pasar, que dejas que otro haga lo que le da la gana. Claro. Y entonces se beneficia el sistema. Recordarás que cuando Zedillo entra como candidato a la presidencia, pues resulta de que acaban de matar a Colosio y todo el mundo decía, no, pues que aquí se va a levantar en México la gente. Y fue el que más votos obtuvo, el voto del miedo. Entonces, pues ¿estarán preparando eso para el 2015 o sí podremos ir más allá de lo que está pasando? Yo creo que estamos ante el enfrentamiento de dos estrategias grandes. Una, la del narco, que le apuesta a eso, a la estructura del terror, del miedo, para que la gente permanentemente esté en un estado de shock y el narco le permita al narco seguir operando impune y abiertamente desde los gobiernos locales y estatales. Y la otra, la del gobierno federal, que quiere recuperar el control que perdió el Estado sobre este asunto. Y lo quiere recuperar básicamente por dos razones, no tanto porque le interese mucho, bueno, dejemos ese espacio como el beneficio de la duda. Finalmente, lo que le interesa al gobierno es el margen de maniobra que debe de tener para poder hacer lo que debe hacer el gobierno a nivel nacional, a nivel internacional y en cuestión económica. El pandero que tú dices atinadamente que por ahí se está moviendo, pues es la presión internacional, fundamentalmente de Estados Unidos. Así es. Que no le conviene tener de vecino a un país infiltrado por el narco en el gobierno. Fíjate que yo a veces no, la lógica diría eso, ¿no? Pero pues la información que luego uno tiene es al revés. Entre más se hagan bolas estos de acá abajo, entre más conflictos tengan, entre más problemas estén ahí, pues más fácil yo puedo controlar tal o cual cosa, ¿no? Quizá en cuestiones económicas sea esa la estrategia. Es más, muy seguramente sí. Pero en cuestiones de seguridad no. Porque como vecinos, o sea, compartimos más de 3,000 kilómetros de frontera con Estados Unidos, casi 4,000. Un estado vulnerado por el narco le representa a los Estados Unidos la vulnerabilidad más grande para el acceso a su territorio. Bueno, miren amigos y amigas, como siempre se nos está acabando el tiempo, pero lo que vamos a hacer, si tú me permites, Paco, es este programa que es el miércoles, lo vamos a continuar el domingo. Es decir, no vamos a repetir este programa el domingo. Nos vamos corrido para que usted tenga el panorama general esta misma semana. ¿Te parece? Me parece. Sí. Mientras tanto, les comparto a los amigos y amigas esta frase. Las paredes escuchan, las cenizas hablan y la historia se escribe con H silenciosa. ¿Cómo ves? La letra que no se pronuncia, pero que ahí está. La letra que no se pronuncia, pero que ahí está. Es decir, todo lo que está sucediendo estaba. Yo no sé si esto le reconforte a Calderón, decir, bueno, o sea, no estuve tan mal, yo no lo hice, ya estaba, nada más lo saqué a la luz, lo saqué mal.
¿Fue una estrategia mal armada o fue una estrategia, es lo que yo a veces me pregunto, quizá premeditadamente mal armada? Porque en lo que vamos a comentar, a mí me gustaría tu opinión, y lo vemos en la siguiente etapa del programa, cómo siendo el equipo de Peña Nieto tan hábil para hacer el Pacto por México y todo lo que se hizo para las reformas, se le va el hilito de la media, se le está yendo el hilito de la media, que ya hasta Lorenzo Córdoba, el presidente del famoso, ilustroso y nuevo INE, Instituto Nacional Electoral, pues dijo que podían estar en riesgo las elecciones. Así es. Entonces, eso me llama mucho la atención. Amigos y amigas, Paco, no nos vamos nosotros, aquí nos quedamos. Continúa este programa el próximo domingo. Mientras tanto, pórtese bien, cuídese mucho y nos vemos, no la próxima semana, este próximo domingo con la continuación de este programa. Gracias, Paco. Gracias. Y ahora en la primera entrada con el número 9, Edna Lorena Fuerte. Edna Lorena fuerte, trabajando está para la gente y que todo vaya mejor. Con decisión en cada acción y hablando con sinceridad, buscando siempre solución a los problemas de la comunidad.